Sí, buenas tardes, hoy es el miércoles 23 de abril del 2025 y en esta nueva edición del Seminario de Física y Cómputo tenemos el agrado de presentar al doctor Julio César Cruz Cárdenas, quien es investigador postdoctoral por el anterior CONACYT, ahora Secretaría de Ciencias, ¿no? Y que está en el Instituto de Materiales, ¿no? El título de la plática, según lo pueden ver, es condensación de agua de la atmósfera a través de materiales nanoestructurados con una celda Peltier. Y antes de dar la palabra, bueno, primero le agradecemos y daremos una breve semblanza de pues, las actividades que ha desarrollado el doctor Julio César, ¿no? Él es físico egresado por la Facultad de Ciencias de la UNAM y luego realizó maestría y doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la misma UNAM, ¿no? Actualmente está realizando una estancia postdoctoral del Instituto de Investigaciones en Materiales bajo la asesoría del doctor Stephen Mull. En el pasado fue director de Energías Renovables de la Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del Estado de Campeche. Y bueno, su trabajo tiene que ver con el depósito de películas delgadas por la técnica de sputtering, bueno, de diferentes fuentes, ¿no? También ha sintetizado nanopartículas de carbono, plata, óxido de hierro y titanio por cavitación ultrasónica, ¿no? Tiene 15 artículos publicados en revistas indizadas y más de 10 años de experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado. Bueno, otra vez le agradecemos al doctor Julio César y le damos la palabra adelante. ¿Qué tal, Gerardo? Muchísimas gracias por la presentación. Eh, Quiero empezar agradeciendo a David Martínez y a la profesora Margarita Sánchez por la amable invitación a participar en este seminario. Como bien mencionas, voy a presentar resultados preliminares de un trabajo que he estado desarrollando en el Instituto de Investigaciones en Materiales, con mi asesor, que antes, ahora, colega, antes asesor, Stephen Mull. Es un trabajo bastante importante, pensamos, porque el problema de agua es bastante grave en la situación, en el mundo actual, ¿no? Estaba viendo las noticias en la mañana y que Coahuila y algunos estados del norte ya están sufriendo, tienen una escasez tremenda del agua, ya está es alarmante la situación. Y bueno, queremos aprovechar toda la experiencia que tenemos en este instituto con la forma que nosotros hemos estado trabajando con el depósito de películas delgadas y tratar de acercar la ciencia que nosotros hacemos aquí para tratar de solucionar un problema grave a nivel mundial. Entonces, el título de la plática es la condensación del agua de la atmósfera a través de materiales nanoestructurados con una celda Peltier. Y bueno, vamos a empezar aquí. Este es el índice de la plática. Y bueno, esta es la diapositiva con la que abrimos la introducción. Los principales cuerpos de agua que sabemos de agua dulce que se puede tomar directamente prácticamente es los lagos, algunos cuerpos de agua, manantiales, etcétera. Pero a su vez nosotros estamos acabando con ciertos recursos, ¿no? Entonces esta diapositiva nos habla del consumo promedio diario per cápita en litros, lo que quiere decir que es casi por persona, no es el consumo personal el agua que tomas, lo que gastas cuando te bañas, sino es el consumo total, además de las cosas. El ejemplo básico es, de si tomas una Coca-Cola, ¿cuánta se gasta Coca-Cola, bueno, esta compañía, perdón, en producir un litro, ¿no? Entonces, el 36% de la población mundial vive en regiones de escasez de agua. Eso es un valor aproximado porque está aumentando drásticamente con el tiempo y el 52 experimentará una severa escasez para el año 2050. Yo creo que estos números son bastante positivos. La verdad es que el problema ya es demasiado grave. Y vemos un mapa de cuáles son los países con mayor riesgo que podrían quedar sin agua, ¿no? Y vemos que México está en un nivel alto, bastante alto, y algunos países en Europa y Asia que son unos climas bastante áridos pues tienen un problema gravísimo, ¿no? Y entonces la escasez de agua es la mayor amenaza que existe en nuestro planeta. Entonces tenemos que buscar nuevas alternativas para
conseguir agua. En la atmósfera hay, depende de los autores, hay como 10 a la 19 litros de agua. Entonces es agua que en forma de vapor, obviamente, que tú puedes aprovechar, ¿no? Entonces hay que tratar de condensarla de alguna manera. Entonces, en esta diapositiva muestro que hay recolectores de niebla. En esta foto que vemos aquí, que son mallas, prácticamente mallas que están a la orilla del mar principalmente, que entonces aprovechan toda la neblina que viene del mar debido a la evaporación. Y entonces hay mallas de diferentes tamaños, diferentes configuraciones y vemos la cantidad de litros que se pueden obtener con este tipo de mallas. Y es una ventaja que tienes, pero eso está en función de ciertas zonas, ¿no? Ciertas regiones, las cuales si tienes neblina puedes poner una malla que te puedas eh, la neblina llega, tiene contacto con la malla, se queda ahí y entonces ahí puedes recolectar esa agua. Después puedes construir cisternas, entonces ahí se va a tener almacenando agua. Entonces, ciertas regiones muy áridas en la zona de Chile, donde las personas tenían menos de 1 litro para consumir, no siquiera digamos al día, al mes, ahora en ciertas regiones ha aumentado ese consumo de agua, lo cual no solamente sirve para consumo humano, sino también para otras cosas como la agricultura. Hablando de nuevos materiales, que es lo que a nosotros nos interesa, uno de los temas que hemos manejado aquí es cómo podemos aprovechar estos recubrimientos que nosotros hacemos en nuestro laboratorio, que principalmente son para mejorar propiedades eléctricas, mecánicas, ópticas, pues cómo ponerlos, cómo utilizarlos para mejorar la condensación de agua en una superficie. En estas imágenes mostramos un tubo que ha sido recubierto con diferentes materiales. Entonces aquí lo que vemos es un tubo cubierto con grafeno en C y D. E y F es un tubo también recubierto con grafeno que, que fue recubierto con una técnica llamada CVD, ¿no? Chemical Vapor Deposition. Entonces lo que nosotros vemos es que es un tubo que por dentro de ese tubo está fluyendo un líquido refrigerante, lo cual lo lleva a una temperatura crítica que voy a hablar en unas diapositivas más, pero al utilizar grafeno en la superficie de este tubo, vemos que bajo las mismas condiciones se mejora o tienes agua condensada. A esa agua condensada por gravedad cae. Y las ventajas que tiene este sistema, bueno, es que al utilizar grafeno y nanotubos de carbono, estos, al ponerlos encima de la superficie, de alguna manera, pues la conductividad, mejora la conductividad térmica de tu material. Entonces, los nanotubos de carbono tienen una conductividad de 2000 watts sobre metro Kelvin son de una de pared simple, procesión de múltiples paredes, esa conductividad térmica aumenta a 6000 watts por metro por Kelvin, y eso nosotros lo podemos aprovechar. Y bueno, este es un dibujo sacado de la referencia que vemos aquí abajo de Nagaro Neigar. Entonces él presenta cómo son las aplicaciones de los materiales para la producción, el saneamiento, que tiene que ver todo con agua potable. Entonces en el círculo interior que tiene ahí el número 1, vemos que es como si fuera una prueba de concepto o algo que el autor llama construcción por bloques. Entonces nosotros tenemos los materiales que fabricamos. Por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros es cerdas aquí de plata para condensar agua. Pero ahí existen, el círculo interior es como construcción en bloques, el círculo 2 es como aprovecho el fenómeno que yo estoy estudiando, ya sea para desinfectar, purificar, hacer catálisis. Lo que a nosotros nos interesa es en la cosecha de agua de la atmósfera, cómo aprovecho en el círculo 2 estos conceptos generados acá, y en el círculo 3, que es el más grande, es cuando ya llega estos equipos, materiales sintetizados, aprovechando ciertos fenómenos, cómo llega, cómo escala, y por ejemplo, ya tú puedes tener un sistema que
puede generar 400 litros de agua al día. Hay que ver cómo funcionan estos sistemas, hay que ver la energía que requieren y nosotros los vamos a atacar de una perspectiva a lo mejor diferente. Estos materiales que utilizan no es un Metal Organic Frameworks, si no mal no recuerdo, pero nosotros vamos a atacarlos de una manera diferente porque hay varias formas para cosechar agua de la atmósfera. Voy a hablar un poco de la teoría de condensación, que es una parte esencial en los sistemas de refrigeración por cambio de fase. De lo que se trata es que tú necesitas un gradiente de temperatura. Vas a tener vapor a alta temperatura y necesitas una superficie que vas a tener enfriada de alguna manera tienes que enfriarlo. Lo que vas a promover en ese momento es que las gotas se pueden, cuando tienes las condiciones óptimas de vapor, las gotas se pueden formar, que le llamamos la nucleación, en la superficie de la superficie enfriada de alguna manera. Sin embargo, una vez que se forma la gotita, que se puede formar por forma de gota, válgame la redundancia, o en forma de película, esta va a formar una barrera entre tu vapor y tu superficie enfriada. Entonces va a causar un problema. Entonces lo que necesitas es removerla de alguna manera. Bueno, y de la teoría clásica de nucleación, la mojabilidad intrínseca de una superficie está relacionada con la energía libre de barrera, que aquí vemos como delta G. Entonces, para formar un núcleo líquido en la superficie, pues tenemos que cumplir con esta ecuación. Y este término que es muy importante es sigma Lg, que es la energía superficial líquido-vapor. Y R al cuadrado es el radio crítico, derivada de una ecuación clásica de Kelvin. Ya no pongo tantas ecuaciones porque esto se pone bastante intenso. Y aquí llegamos a lo punto importante. ¿Cuáles son las resistencias que va a tener la condensación? Entonces, para que se forme una gotita, es una suma de resistencias, y lo vemos en este dibujo, que es la resistencia, bueno, que son RI, RC, RD, que puede ser que de cuando ensucias la superficie, la R de tu coating, de tu superficie o tu recubrimiento en sí. Y aquí están las definiciones. RI sería la resistencia interfacial que encontrada en la interfase vapor líquido. RC la resistencia de la curvatura que surge del abalizamiento de la gota, y la resistencia a la transferencia de calor a través de la gota. Aquí vemos cómo es el flujo de calor que viene aquí. Nosotros tenemos esta fase de vapor acá, el flujo viene de esta parte de acá, que es el sustrato, que es la parte que tú vas a tener, que nosotros vamos a tener fría, y R de la resistencia que surge de la comunicación de varios contaminantes. No, esa es la de airfoil. La RD es la transferencia de calor a través de la gota, la resistencia. Y además la resistencia del recubrimiento. Entonces, todas son las resistencias que la gota o el vapor va a encontrar para que logre formarse de alguna manera de gota o de película en la superficie. Y aquí lo que tenemos es el ejemplo de la formación de una gota. Tengo el sustrato, que va a ser nuestra parte enfriada. Vamos a tener una película condensada. Aquí tenemos la curvatura de la resistencia, porque la temperatura de la gota ya va a ser diferente a la temperatura de tu sustrato. Tenemos la resistencia, que es la interfaz del vapor líquido, la transferencia de calor que vendría hacia abajo, y vamos a tener un gradiente de temperatura aquí en esta parte de la superficie de la placa. Y bueno, la conducción a través de las gotas o la resistencia de la película, y aquí cuando tienes la sucia, y que es lo verdecito que tenemos acá, y la resistencia del recubrimiento. Y aquí es una suma. Aquí lo que lo queremos ejemplificar es que la interfase va a tener una resistencia cuando tienes una formación en forma de película, y la conducción a través de la película condensada cuando se ensucia, y el recubrimiento. Entonces son resistencias que nosotros vamos a encontrar, que literalmente nosotros vamos a ver cuando en los experimentos que ya que voy a presentar, y que tenemos que superar. La siguiente diapositiva es el flujo de calor que se realiza durante la condensación, que es directamente proporcional al coeficiente de transferencia de calor de la condensación, que es inversamente proporcional a la resistencia de condensación, pero que va multiplicado por la resta entre la temperatura de saturación de vapor y la temperatura de tu pared o de tu superficie donde quieres condensar el agua. Y bueno,
aquí entramos en la parte, no hay superficies lisas en la naturaleza, bueno, a nivel de gotas no creo que haya, pero vemos que las imágenes muestran los modelos de mojabilidad para superficies con rugosidad. Y si consideramos una superficie donde R la rugosidad, entonces se tiene que cumplir la siguiente relación. Entonces la rugosidad va a ser la razón entre la superficie y la geometría de la superficie, cuando ya tú tienes una geometría específica y hay ángulos, modelos para el ángulo de contacto cuando tienes superficies rugosas, y un modelo es el de Wenzel, que está dado por esta relación, y otro es el del modelo de Casey-Baxter, esta relación. Y aquí está la definición de todos los términos que tenemos en las ecuaciones. Y bueno, cuando tienes una condensación en forma de película, pues vamos a tener una interacción se forma la película, ahorita voy a poner videos muy bonitos porque van a ejemplificar, se forma la película condensada. Aquí tenemos, en estas zonas tendremos el vapor desaturado, pero a la vez que esta forma se agota, nosotros ya ponemos una barrera en esta superficie, que es la superficie de condensación, y aquí el líquido va a estar a otra temperatura. Entonces eso va a evitar que forme más agua en tu superficie. Si aquí tenemos un cilindro, bueno, y además, si tienes una superficie vertical, va a caer por gravedad. Y aquí el tubo que les mencionaba en la introducción, que tenemos un tubo de cobre, al cual ya agregaron nanotubos de carbono y lo compararon con dos técnicas de sintetizar nanotubos de carbono y el tubo normal, pues vemos que se va a formar en forma de película en todo el tubo. Y nosotros podemos, estos dos sistemas, vamos a utilizar principalmente vamos a cosechar agua de la atmósfera o intentar cosechar agua de la atmósfera. Famoso harvesting. Y bueno, cuando se forma en forma de gotas, pues entonces vamos a tener nuestra superficie aquí. Entonces, vamos a tener unas condiciones de vapor específicas, y ahorita vamos a ver de qué van a depender. Y entonces vamos a tener un vapor y la temperatura también tiene que ser crítica, lo vamos a ver ahorita. Entonces se forma la nucleación, se van a empezar a formar gotitas en lugares aleatorios. Esto es muy, muy importante, en lugares aleatorios. Y hay que ver de qué dependen de esos lugares. Si depende de la temperatura, características de la superficie, hidrofobicidad, bueno, si es hidrofóbica o hidrofílica. Después las gotitas van a crecer. Después vamos a tener coalescencia, se van a unir, van a formar gotas más grandes y después van a caer por gravedad. En este momento nosotros ya podemos decir que estamos cosechando agua de la atmósfera. Es importante decir que las gotitas se pueden quedar ahí, ¿eh? Si no tienes las condiciones necesarias, las gotas se pueden quedar ahí, no cosechas. Entonces hay que saber cómo resolver ese tema para cosechar agua de la atmósfera. Y bueno, la temperatura que les he estado diciendo, de la temperatura de la superficie, la temperatura donde vas a formar donde se va a hacer la condensación, pues tiene que ser cercana al punto de rocío. Entonces, según la ecuación de Magnus-Stevens, basada en un artículo de Lawrence del 2025, que es una de las ecuaciones más precisas que puedes encontrar para calcular la temperatura del punto de rocío, pues es esa, ¿no? Donde A y B son coeficientes de Magnus y tienen valores específicos. Pero lo importante es que esa ecuación depende de la temperatura y la humedad relativa del ambiente. Entonces, no es lo mismo cosechar agua en el desierto, no es lo mismo cosechar agua en la selva, entonces va a haber condiciones extremas y para alcanzar esa temperatura de rocío, tú vas a gastar energía. Y las pruebas que se hacen para saber si tienes una superficie hidrofílica o hidrofóbica, entonces se llama, una de ellas más bien es el ángulo de contacto. Entonces es para determinar la humectabilidad o la mojabilidad de una superficie. Y también es utilizado para definir la energía libre de sustrato o de tu plaquita. Entonces nosotros utilizamos este analizador de forma de gota de SA25 y utilizamos este software donde lo que haces es poner una gotita en tu superficie y ver este ángulo de aquí. Si el ángulo, cuando tienes tu gotita acá, es menor a 90,
tienes una superficie hidrofílica. El líquido moja la superficie. Pero si este ángulo es mayor a 90, entonces nada más vas a tener gotitas aquí. Y las gotas van a crecer, vas a tener una superficie hidrofóbica, pero la superficie se dice que no es mojable. Y obviamente esto está basado en la interfaz de la gotita y que tú vas a medir el ángulo con respecto a la superficie dentro de la gota. Entonces aquí tú puedes determinar si es hidrofóbica o hidrofílica. Entonces nosotros, para nuestro estudio, esto es demasiado importante. Y este es el diagrama de nuestro diseño experimental. Como dice el título, nosotros utilizamos una celda Peltier. Aquí está nuestra celda Peltier. La celda Peltier requiere energía. La celda Peltier es un arreglo de semiconductores NIP paralelos entre sí, pero conectados eléctricamente en serie. Cuando tú haces pasar una corriente por este arreglo de semiconductores, una cara de tu celda Peltier se va a enfriar. Ese es el efecto Peltier. Y otra una se va a calentar y otra se va a enfriar. Por eso necesitamos un sistema de enfriamiento aquí. Entonces, este sistema de enfriamiento es una cajita de cobre en el cual circula una corriente de agua. La parte que se enfría es la que a nosotros nos interesa. En esta parte nosotros vamos a agregar una plaquita de cobre. ¿Por qué cobre? Porque tiene una muy buena conductividad térmica. Hay muchos artículos que utilizan cobre y aluminio para hacer este tipo de estudios. Facilita además. De hecho, muchos de los estudios es barato, el cobre es barato, literalmente. Y entonces esta superficie de aquí nosotros la vamos a enfriar y aquí le ponemos tantita grasa disipadora de calor. Y este es tal cual como se ve el sistema. Montamos este sistemita en un soporte universal, ponemos vertical nuestro sistema y esta es la cara de la plaquita de cobre. Obviamente tenemos que medir la temperatura y la humedad en el lugar. Aquí tenemos una abrazadera que pega nuestra plaquita de cobre a la celda Peltier y está conectada a una fuente de poder. También tenemos un circuito de control que voy a hablar en un momento. Y aquí tenemos todo el sistema ya armado. Aquí vamos a tener nuestro sistema de enfriamiento y vamos a tener aquí una plaquita de cobre, que es la que nosotros vamos a utilizar para enfriar su superficie. La sometemos a un flujo, generamos condiciones de temperatura y humedad dentro de este cilindro, que es un tubo de PVC de 4 pulgadas. Hacemos experimentos, vamos a hacer experimentos, eso todavía no lo empezamos a hacer, con diferentes flujos de aire. Tenemos también un calentador eléctrico para generar condiciones de temperatura y obviamente conectado a un controlador de humedad y temperatura. Y como las condiciones de la Ciudad de México a veces se ponen complicadas, también estamos evaporando agua para generar unas condiciones de humedad, porque nuestro sistema controlador de humedad y temperatura tiene un límite, entonces necesitamos generar más vapor para tener una humedad para hacer experimentos bastante en intervalos de humedad y temperatura grandes. Y bueno, una vez que empezamos nosotros este proyecto, pues pensamos en todas las cosas que teníamos que hacer, ¿no? Y este es como el procedimiento experimental de las cosas que hemos venido viendo paso por paso como un protocolo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es tener una temperatura sobre la superficie que va a ser una temperatura cercana a la temperatura de rocío. Vamos a utilizar plaquitas de cobre que ahorita les voy a enseñar con diferentes tratamientos y bueno, esta lo que implica la temperatura sobre la superficie es que necesitamos calibrar un sistema para que darle la energía suficiente a la celda Peltier para que dé la temperatura que nosotros queremos. Vamos a medir la temperatura con un tempopar tipo J que está hecho de constantán y hierro. Tenemos que asegurar un excelente contacto térmico, si no, cada vez que vamos perdiendo más energía en cada paso, ¿no? Entonces también tenemos que automatizar el sistema con base en las condiciones aumentadas de temperatura y humedad. Luego, que es bastante importante, nos hemos dado cuenta, es cómo es la formación de gotas. Es fundamental entender cómo se forman las gotas. Bueno, o cómo es la condensación, que es en forma de gota o en forma de película. Para esto necesitamos saber si la superficie es hidrofóbica o hidrofílica.
y tenemos, cuando ya eso lo podemos saber con los estudios de ángulo de contacto. Después tiene que haber coalescencia, promover la coalescencia. Eso es importantísimo, ver qué patrones, ahorita voy a definir qué son los patrones, favorecen la coalescencia. Y al final tenemos que recolectar gotas por gravedad, porque lo único que, bueno, nos interesa de este trabajo es tener agua. Tener agua que la vamos a obtener, que la podemos aprovechar de alguna manera. Y bueno, estas son las superficies, como ya les había dicho. Son plaquitas de cobre de 5 por 5 centímetros, una pureza de 99.9%. Y los patrones que podrían mejorar la coalescencia, pues bueno, vamos a ver cuáles son. Patrones o tratamiento, porque vamos a hablar de las dos cosas. Entonces tenemos el cobre pristino, que es el que llamamos el cobre que compramos así literalmente. Vamos a la tienda de materiales metálicos o cualquier tienda de materias primas, ferretería, te puede vender este cobre. Este es cobre, así como lo compramos, es una foto que le tomamos. También este mismo, bueno, otra pieza de cobre le hicimos un tratamiento con un sandblaster. Un sandblaster es este flujo de arena que se utiliza para remover óxido de pintura, principalmente en coches. Las personas que restauran cosas limpian cosas con un sandblaster. Entonces, lo que tú tienes es arena muy fina. Nosotros tenemos arena de 53 micras y le estamos haciendo un tratamiento a la superficie. También adherimos al cobre pristino nanotubos de carbono de multipared, y también a este cobre que fue tratado con el sandblaster también le agregamos nanotubos de carbono. Estos fueron los materiales que hemos estado utilizando. Y bueno, Verónica Cristel, que es Vázquez de la Cruz, que es estudiante de la Facultad de Ciencias, hizo un programa con un Arduino con ayuda de Fernando Benítez. Entonces ellos programaron el sistema para que automáticamente con un Arduino, nada más encendieras el sistema está conectado, como ya dije, a la fuente de voltaje, le aplicara bueno, viera con el sensor que está aquí, sensor de temperatura y humedad, con base en estos valores, calculara la temperatura de rocío. Y entonces preencendemos el sistema y automáticamente el sistema le manda una señal al Arduino, bueno, ahorita voy a hablar de eso, y le manda la energía necesaria a la fuente para que la celda Peltier alcance la temperatura que nosotros queremos. Y esta gráfica muestra la variación de la temperatura y humedad en un intervalo de 1 hora, porque queríamos programar, bueno, ver cómo funcionaba el Arduino y ver cómo variaba la temperatura y la humedad en 1 hora en nuestro laboratorio. Todo este sistema está montado en el laboratorio L006, creo que se llama Materiales Electrónicos, que ya no le dicen así, en el edificio E del Instituto de Investigaciones en Materiales, por si alguien quiere venir a verlo. Y bueno, este sistema trabaja en un intervalo de temperatura de 0 a 50 grados Celsius con una precisión de, bueno, pues esto es para 25 grados porque hay pequeñas oscilaciones de más o menos 2 grados Celsius con una resolución de un grado Celsius en un intervalo de humedad de 20 hasta 90% de humedad relativa y con una precisión entre 0 Celsius y 50 grados Celsius de más o menos 5% de humedad relativa. Y este es el circuito que diseñaron. Y este es el sensor de humedad y de temperatura. Entonces, lo que hace el algoritmo es mide la temperatura y humedad en el momento, estima el valor con la ecuación que les mostré del punto de rocío, determina el voltaje que es requerido para la temperatura adecuada. Ahorita vamos a ver una gráfica. Estima la temperatura de 7 grados por debajo del punto de rocío. No, está al revés. Primero estima la temperatura de 7 grados debajo del punto de rocío y luego determina el voltaje requerido para la temperatura deseada y calcula el valor analógico del PWM requerido para alcanzar dicho voltaje. Este PWM es la señal que le manda el Arduino a la fuente para ver cuánta energía le tiene que suministrar a la celda Peltier y luego ajusta el voltaje continuamente cada 10 segundos, 5 segundos, para mantener la placa a la temperatura que nosotros queremos. Obviamente, si hay variaciones de la temperatura y la humedad en la Ciudad de México o dentro de nuestro laboratorio, ya no nos interesa, ya está automatizado el sistema. Obviamente va a perjudicar qué tanta agua vamos a cosechar en el día.
Y bueno, esta es la gráficas de calibración de la temperatura y voltaje. Entonces, tenemos el voltaje y la temperatura que nosotros vamos a alcanzar. Un voltaje suministrado a nuestra placa. Abajo están las condiciones a las que se hace esta gráfica. Y bueno, este es el valor de que PWM del que les hablé, y entonces este está en función del voltaje de la celda Peltier. Y esta es la repetición de la gráfica anterior. Entonces vemos que el voltaje disminuye cuando la temperatura aumenta. Estos son ya los resultados del ángulo de contacto. Entonces, como podemos ver, la placa de cobre pristino está justamente en el límite. No sé si se recuerdan que estaba en el límite para ser hidrofóbica e hidrofílica. Entonces, menos de 9 grados era hidrofóbico y 90 grados era hidrofóbico. Entonces está en el límite. Sin embargo, el cobre que fue tratado con este sistema de bombardeo de arena de 53 micras aquí, entonces es hidrofóbica. Ya el ángulo ya es de 118 grados. El cobre pristino, al cual le pusimos nanotubos de carbono en la superficie, también que tiene valores muy similares al de arriba, es hidrofóbico. Y el cobre que fue tratado con el sandblaster y le pusimos nanotubos de carbono de multipared en la superficie, pues es más hidrofóbico aún. Sus valores son muy importantes. Y bueno, vamos con ¿cómo se llama? Un perfilómetro óptico que tenemos aquí en el laboratorio de marca Newbie. En XView, calculamos la rugosidad de la superficie. Entonces, del cobre pristino tienes una rugosidad de 235 nanómetros. Al cobre que fue tratado, aquí ya se ve el tratamiento que nosotros le hicimos con esta arena de 53, 35 micras sobre la superficie. Entonces ya tiene como que una superficie granular. Entonces la rugosidad aumentó a 600 nanómetros. Sin embargo, cuando el depósito que nosotros hicimos de nanotubos de carbono de multipared sobre el cobre pristino, pues la rugosidad aumenta a casi a 3 micras. Y cuando el cobre, la superficie que fue tratada con el sandblaster, y además le agregamos los nanotubos de carbono, la rugosidad es un poco menor que el pristino, ¿no? Porque ya teníamos una superficie que era tratada, ya que tenía como crátercitos del tamaño del grano. Entonces disminuye la rugosidad a 1.6 micras. Y bueno, aquí les presento videos del cobre pristino, de cómo es, obviamente tenemos las condiciones de temperatura que fueron 25 grados Celsius, de humedad relativa de 46%. Entonces el punto de rocío estaba en 12.76 grados Celsius. Lo que vemos aquí, permítanme, modificar aquí, empezar otra vez, es que la temperatura ya está la temperatura del cobre ya está en las condiciones que nosotros queremos. Entonces empiezan a formar gotitas en la superficie que van creciendo poco a poco. Existe la coalescencia y de pronto la gota, como podemos ver en esta zona, es demasiado grande también en esta zona, y limpia la superficie. Esto es demasiado importante porque la superficie limpiada va a estar a una temperatura. Vean cómo el proceso empieza otra vez. La temperatura, la superficie está a la temperatura deseada. Entonces el proceso se repite una vez más. Aquí no me aparece el cuadro para adelantar y retrasar el video, pero bueno, no importa. Lo que quiere decir es que cae. Hay cosecha de agua, libera la superficie tiene las condiciones óptimas para que se vuelva a formar gotitas, se vuelva el proceso, se vuelva a hacer la coalescencia, hacer gotas más grandes, cae y limpia la superficie. Entonces, estas son las condiciones ideales que nosotros necesitamos para cosechar agua de la atmósfera. Y esta es la superficie que fue tratada con el sandblaster. Le dimos con los granitos de arena y entonces vemos que es diferente la forma en que la gota crece creo que de una manera más lenta, y, pero es completamente diferente. En el otro video podremos decir que es un poquito más rápida
La acualescencia nos permite tener esa caída de agua más rápida, la placa está completamente vertical. Y vean, aquí es un poquitito más lento el proceso. Aquí ya tenemos liberación. Esto es en tiempo real, obviamente. Y aquí ya tenemos la liberación de agua, la superficie. Otra vez empieza el proceso. Lo que queremos es que esto suceda con mayor regularidad como en el video anterior. El siguiente video que muestro, ahí es que hay que darle dos clics, es de la superficie con el cobre prístino al cual le agregamos los nanotubos de carbono con de multipared. Entonces aquí se ve claramente cuando tienes, ahorita voy a hablar por qué no es homogéneo el depósito. La parte negra son los nanotubos de carbono y la parte color cobre, pues es el cobre, ¿no? Es el cobre prístino. Pero vean cómo encima de los nanotubos de carbono, como ya vimos que eran hidrofóbicos, se forman las gotas, pero no hay coalescencia. Hay algunas que sí se alcanzan a acercar y existe la coalescencia, pero la diferencia entre esta zona y esta zona es obvia. Aquí las gotas, al tener una superficie hidrofóbica, las gotas empiezan a crecer, a crecer, a crecer, pero no se moja, no hay mojabilidad tanta como en aquí el cobre prístino, que además es el video que acabamos de ver. Entonces vemos que efectivamente la transferencia de calor es mejor por tener los nanotubos de carbono en la superficie, pero el proceso es más lento, aunque las gotas son más grandes. Cuando tenemos el siguiente video, que ya déjeme ver aquí, que es el cobre que fue tratado con el Sandblaster. Déjeme lo pongo. El cobre que fue tratado con el Sandblaster y además los nanotubos de carbono, pues vamos a ver un comportamiento similar. Bueno, ¿y por qué vemos de una manera irregular en el video anterior, los nanotubos de carbono? Pues ese es un gran problema. ¿Cómo adhieres nanotubos de carbono a una superficie? Estamos trabajando en ello. Una forma es hacer spin coating. Estamos trabajando con colaboradores aquí en el Instituto de Investigaciones en Materiales, los cuales nos sugieren hacer spin coating o hacer un ligero recubrimiento en la superficie del cobre. Aquí el video no quiere jalar. Deja ver si jala. Y eso que hicimos las pruebas antes. Déjame ver. Bueno, el chiste es que necesitamos tener una superficie homogénea de nanotubos de carbono aquí. Y eso es bastante difícil que hacer. De hecho, los nanotubos de carbono se lavan. Literalmente, cuando ya has utilizado la placa muchas veces para cosechar agua, los nanotubos de carbono caen. Igual se van con el agua. Entonces tenemos que hacer spin coating o hacerle un recubrimiento al cobre para tener una superficie homogénea de completamente cubierta la superficie de nanotubos de carbono. Déjame ver por qué estos videos no están corriendo. Este sí corre, pero me falta el video anterior. Se supone que hicimos pruebas antes de la presentación, pero bueno. Aquí se va a ejemplificar una vez que corra, porque aquí tenemos las cuatro superficies, que es el cobre pristino que le agregamos nanotubos de carbono. Aquí es el cobre que hicimos el tratamiento con Sandblaster, y aquí el Sandblaster que le agregamos los nanotubos de carbono de multipared. Pero tengo un problema con esta porque no quiere reproducir el video. Es extraño porque hay unos videos que sí corren bastante bien y estos no corren bien. Me adelanto. Ahora ninguno quiere. Ah, este sí, este no, porque si aparece acá el icono.
No me parece la barrita para reproducirlo. Aquí este sí lo tengo que reproducir a fuerza porque es donde comparo las cuatro superficies. Si le das escape y te lo solito. A ver, permítame un segundo, ahorita van a modificar. Permítame, me salgo. A ver, entonces, espero que se vea bien. Ya, ok. Gracias. Ya, gracias. Entonces aquí comparamos. Déjenme repito esto. Le pongo pausa. Aquí tengo el cobre pristino, el cobre pristino que agregué en nanotubos de carbono a la superficie, el cobre tratado con Sandblaster y el cobre tratado con Sandblaster más nanotubos de carbono en la superficie. Y entonces podemos comparar. Aquí observen cómo las gotas crecen, pero no hay coalescencia. Aquí ya empezaron a caer. Aquí casi es lo mismo. La parte que fue tratada con Sandblaster forma gotas grandes, pero favorece la caída solamente en en el cobre pristino. Entonces nos da una idea, estas son las condiciones bajo las que se hicieron los videos, bueno, este video, y bueno, nos da una idea de cuál es la superficie que mejor pues nos puede ayudar a cosechar agua de la atmósfera. Y estos son videos que ya estamos jugando con ciertos patrones de rombos. Hay muchos artículos que tienen esta figura de rombos porque le vamos a dar una vía de salida a nuestra agua, el agua las gotas de agua que formaron coalescencia, aquí ya se puede ver, pero tenemos una superficie que fue tratada, que es la de este pico con el sandblaster, y esta es la parte pristina. Entonces los rombos es la parte tratada del sandblaster. Entonces, como podemos ver, en algunas partes pudiera ayudar, aquí ya cayó la gota, a mejorar la cosecha del agua de la atmósfera. Entonces, este es un proyecto que todavía estamos analizando, ya tenemos los videos, todavía nos falta este análisis de las gotas y ver si realmente funciona. Si es viable utilizar diferentes patrones, ya sean rombos, ya sean líneas. También podemos formar canales en la superficie, pero bueno, nuestro trabajo es más o menos hacer micro y nanoestructura. Y bueno, la siguiente gráfica, son dos videos que van a ejemplificar o que les va a mostrar la diferencia en una condensación en forma de gota y condensación en forma de película. Entonces ahí se ve la diferencia. Este es el canto o la sección transversal de nuestras plaquitas. Entonces la de abajo se ve claramente que favorece la formación de la película de agua y la de arriba, pues de gotas. Aquí están las condiciones en las que se hicieron los experimentos y para que se den ustedes una idea de cómo es la condensación. Aquí les presento un resumen de todos los resultados. Entonces aquí vemos las superficies hidrofóbicas e hidrofílicas con base en el ángulo de contacto, la rugosidad promedio, el tiempo que se colectó la primera gota y la cantidad de agua recolectada por hora en mililitros. Esto es con una humedad relativa media, que una unidad relativa media son casi 20 grados Celsius, con una humedad relativa del 50% y la temperatura de puntos de rocío fue 9,17 grados Celsius. Y la humedad alta fueron 24, casi 23,4 grados Celsius, pero la humedad relativa 95%. Por lo tanto, como está en función de la humedad y la humedad relativa y la temperatura del punto de rocío, el punto de rocío aquí es mayor, lo que favorece o ayuda a que no le suministremos tanta energía a nuestra celda Peltier. Estos son los datos y bueno, esto es como en todas las superficies se formó, la condensación fue en forma de gotas y la única que tuvimos o que estaba en medio entre intervalo de hidrofóbica e hidrofílica, la superficie fue la del cobre pristino, estábamos justamente a 90 grados y las demás superficies fueron hidrofóbicas. La siguiente gráfica es un análisis que hicieron en ImageG
el cual el tamaño de la gota está en función del tiempo, y vemos que y además los videos nos enseñaron algo, que el cobre tratado con el Sandblaster, el tamaño de gotas era mayor. Sin embargo, la cosecha era menos, como lo vimos en la gráfica, en esta tabla, porque la cantidad de mililitros fue el cobre pristino con con nanotubos de carbono. Ahí fue donde tuvimos más cosecha de agua. Entonces hay que, este, bueno, ver una cosa, pero se me olvidó. Como conclusiones, pues el tamaño de las gotas generadas, el agua recolectada fue mayor en la superficie de San Blas, contrariamente a lo que dice esta gráfica, porque bueno, vale, está bien, perdón, me estaba confundiendo. Fue mayor en la superficie que fue tratada con el sandblaster. Sin embargo, se ha trabajado recientemente con cobre pulido. El cobre prácticamente lo ves y se raya. Entonces hay que pulirlo de una manera muy, muy delicada, ¿no? Porque estos son trabajos que ya se ha hecho. Esta es la fotografía del cobre pristino. Y entonces aquí, no sé si se recuerdan, el agua recolectada a humedad alta es mucho mayor. Estos de videos no los tengo porque aquí la cantidad de agua recolectada fue 7 mililitros por hora, aquí aumenta a 10 con el cobre pulido, y pulir el cobre es realmente complicado, y entonces esto queda como un trabajo que todavía tengo que mostrarles en un futuro de por qué mejora con videos. Y con aquí tenemos el ángulo de contacto es completamente hidrofílico, entonces eso va a favorecer la caída de agua por gravedad. Y bueno, las superficies mencionadas son capaces de recolectar agua del aire, que está obviamente en la atmósfera, el agua que está en la atmósfera. Nosotros estamos trabajando todavía para mejorar las superficies y optimizar el proceso de condensación. Esto es realmente muy importante. Estamos trabajando ya con colaboradores aquí en el Instituto de Investigaciones en Materiales, con gente de química que son teóricos, también son siendo parte de este proyecto, que nos van a ayudar con modelos teóricos para entender el proceso de, de condensación de agua, sobre todo cuando llega una molécula de agua a una superficie con nanotubos de carbono, cuál sería su interacción. Este proyecto está creciendo aún más. Además, como trabajo futuro, tenemos que recolectar agua, porque lo que yo les mostré era micrométrico. Los nanotubos de carbono se puede estar del orden nanométrico, pero esta imagen que les muestro aquí, que es una placa negra, es cobre que se trató con un ácido. Entonces, en esta superficie ya tenemos una superficie que es nanoestructurada. Entonces, falta hacer los ejercicios, los experimentos de condensación de agua utilizando una placa que fue tratada químicamente porque ya tenemos una superficie nanoestructurada. Ya lo vieron en el microscopio electrónico de barrido. Y bueno, ahora falta depositar sobre esta superficie carbón amorfo, que se espera que sea poroso, con las técnicas de sputtering con magnetrón y cátodo hueco, porque podemos, manejando algunos parámetros de sputtering, tener carbono poroso. Falta también adherir a las piezas de cobre nanopartículas de óxido de titanio, porque hay varios artículos que han demostrado que, además de que tú estás cosechando agua, si el agua está contaminada, puedes purificarla o intentar purificarla con nanopartículas de óxido de titanio. Entonces matarías dos pájaros de un tiro: cosechas agua y la purificas. Y además, tenemos que agregar a las superficies grafeno. El grafeno en este laboratorio se sintetiza con gran facilidad, entonces falta agregar grafeno a esta superficie de 5 por 5 centímetros. Y creo que ya eso es todo. Muchas gracias por su atención, Gerardo. Entonces, gracias. Eh, y hasta aquí me quedo. Aquí Bueno, termino la presentación. Muchas gracias por su atención. muchas gracias. Voy aquí a ver el chat para revisar las preguntas. Había visto que había una por lo menos, ¿no? Mira, Sí, la está bien, no te pregunta que preocupes. lo hace Sergio Hernández Zapata, la que tengo hasta este momento, y dice lo siguiente: la cantidad de agua que se puede recolectar depende de la humedad relativa, ¿no es así? ¿Es ¿Cuántos correcto? litros de agua se pueden obtener dependiendo de la humedad relativa de la atmósfera en un cierto lugar?
Vaya, vaya, esa es la pregunta del millón. Porque nosotros te presento la tabla. Aquí está el video que justamente iba a validar mi argumento al final. Vean cómo crecieron las gotas. Ahorita voy a la pregunta, Gerardo, permíteme. Es que esta barrita, por alguna razón, la pusimos, bueno, ya hice un relajo aquí. Entonces al final me hice un poco de bolas porque aquí me faltaba este videíto donde el cobre que fue tratado con Sandblaster y los nanotubos de carbono, vean el tamaño de gotas y vean cómo fue la coalescencia. Entonces la colección de agua aquí fue bastante importante. Regresando a la pregunta que me hicieron amablemente, yo lo reporto en mililitros. Mililitros con ciertas condiciones de humedad y temperatura. Y los mililitros de agua, ¿qué nos dice que son pocos o son muchos? Pues cuando te comparas con otros, aquí está en proceso algunos datos, con otros sistemas que encuentras en la literatura y nosotros con varios, comparando nuestro trabajo con varios autores que han hecho cosas similares, por ejemplo, le han crecido con tratamientos químicos espinitas al cobre, estamos un poco estamos arriba del agua colectada con nuestro sistema. Nuestro sistema todavía se tiene que optimizar. Si tú me preguntas específicamente cuántos litros vas a obtener, pues hay que ver exactamente las condiciones, la humedad y sobre todo la cantidad de energía que requiere nuestro sistema. Entonces, eso va a estar, es un tema que no toqué, pero el sistema requiere energía. Cuanto menos agua tengas, cuanto menos humedad haya en la atmósfera, pues vas a requerir más energía. Cuando la temperatura sea mayor, vas a requerir más energía para llegar justamente a la temperatura de este punto de rocío en tu placa. Entonces, específicamente, pues podemos hacer los cálculos aquí para ver cuánto, yo creo que te vas a tardar mucho tiempo para cosechar 1 litro con estas condiciones. Pero, por ejemplo, es que como dijo Gerardo en la introducción, estuve trabajando en Campeche, la zona de Calakmul hay una terrible humedad y no tienen agua. Entonces, estos sistemas se podrían aprovechar. Justamente con la directora de la Secretaría tuve algunas charlas porque ella me decía, ese sistema se puede aprovechar en zonas como Calakmul, que hay una humedad tremenda, pero hay no hay agua. Entonces, con un sistema de esto sería muy útil. Y la respuesta a la pregunta, pues no lo sé. Tendríamos que llevar nuestro sistema a las condiciones específicas, pero con este sistema te vas a tardar un poquito en colectar 1 litro de agua. Por eso necesitamos seguir trabajando para generar una superficie óptima que requiera menos energía y que tengas una formación de agua, una cosecha de agua eficiente. Sí, bueno, gracias. No veo más preguntas, pero bueno, yo como moderador pues, siempre hago alguna pregunta, ¿no? Mira, Adelante. bueno, tú estás pensando que este es un sistema para, pues, tomar, digamos, para recuperar agua en un lugar donde hay humedad, pero, por ejemplo, donde luego es muy necesario el agua, pues en zonas secas donde la humedad es poca. Y lo que se hace, por ejemplo, en Baja California es tomar agua de mar y entonces ponerla dentro de un destilador. Aquí tu propuesta que haces podría también operar en este tipo de sistemas donde tú tienes un destilador donde pones agua de mar. Ah, a ver, no entendí bien la pregunta. ¿Es una combinación entre desalinización y Sí, O sí, sí. sí, sí, porque la desalinización es otro punto aparte, ¿no? Ujú. Ajá, es importante. Sí, claro que sí. Las desalinizadoras, el problema que tienen es los residuos que dejan. Pero bueno, aquí no tenemos residuos. Aquí lo que necesitamos es energía y humedad. Justamente estamos trabajando con condiciones extremas. ¿Cuánta Ya. energía va a ser necesaria que nuestro sistema funcione para cosechar agua? Porque las condiciones obviamente tú quieres un sistema súper eficiente para que se vaya a una zona árida y la gente tenga agua. Esto estamos un poquito lejos de esa situación, pero se puede trabajar justamente también con una desalinizadora. Y entonces, haciendo los cálculos que aquí me están asesorando mis estudiantes, eh, para tener 4 litros, respondiendo, perdón, Gerardo, la respuesta anterior, necesitarías en un sistema de cobre del que nosotros les estamos presentando, con una placa de 1 metro cuadrado, vas a tener
un 4 litros con una placa de 1 metro cuadrado, vas a poder cosecharla en un minuto, Ujú. pero con la condición de que vas a tener una humedad alta, que estamos hablando del 70-80% de humedad. Entonces, escalando el sistema, podríamos tener un, eh, vamos, valga la redundancia, un sistema eficiente. Problema es la cantidad de energía que vas a requerir para 1 metro cuadrado, tener una superficie de 1 metro cuadrado que en la que cual puedas bajar la temperatura al punto de rocío. Entonces, Ujú. ahí ya estamos hablando de números reales de lo que podría generar nuestro sistema, pero con la condición de que requieres muchísima energía. Bien. Y lo de la salinizadora, pues se puede trabajar en conjunto. Claro que sí. Está bien. Bueno, hay otra pregunta y la pone en dos partes y bueno, iniciales son RGM, la persona que está aquí en el chat de YouTube y dice, ¿se buscaría implementar el carbono amorfo y oporoso a la par que se quiere incorporar el titanio o serían procesos distintos? ¿Y por qué utilizar cátodo hueco? Muy buena pregunta. Es que tú puedes hacer combinaciones de lo que quieras. La idea original es utilizar el carbono poroso, que bueno, que queremos sintetizarlo de una manera que sea porosa, que eso no es tan fácil de hacer, pero sí lo podemos lograr, y se puede hacer de manera conjunta. ¿Por qué la respuesta por qué del cátodo hueco? Un cátodo hueco es una variante de sputtering. Entonces tú tienes un plasma confinado dentro de un cilindro. Entonces las partículas que salen expulsadas de tu cátodo por sputtering eh, son llevadas a tu placa de cobre por arrastre. ¿Qué quiere decir? Que tu flujo de argón va a colisionar con los átomos de carbono y por arrastre los vas a llevar a depositar a una superficie. ¿Cuál es la ventaja? Que vas a tener más carbono poroso. Si yo lo que hacer es sputtering con magnetrón, tengo que aumentar la presión de trabajo a niveles de 80 militor, 100 militor, para dispersar las partículas que van a salir, los átomos expulsados de tu blanco de grafito, dispersarlas y que se depositen una a una en tu sustrato, pero que no se depositen, vamos a decirlo, de un arreglo, sino que se depositen como poderlo decirlo, dispersadas, esporádicas, para que tengas un carbono poroso. Y las nanopartículas, nosotros sintetizamos en este laboratorio partículas de nanopartículas de titanio y de otros materiales, entonces se tendrían que adherir a nuestras plaquitas de cobre, esas nanopartículas de óxido de titanio. Entonces, respondiendo a la pregunta de esta persona, es que las combinaciones que puedes hacer son las que quieras, las que te permita tu capacidad en el laboratorio, y las combinaciones son tremendas. Hay que ver cuál es la que funciona mejor. Bien. Bueno, una pregunta más de María Sabina Ruiz. Dice, pensando en un lugar exterior donde sería el lugar ideal para colocar estos dispositivos para colectar agua. Gas de región ideal, zona ideal. eh, con esta tabla que sí, sí, todavía están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, sí, todavía. Eh, le- Se tiende a temperatura alta, perdón, humedad relativa alta. Zonas que tengas una humedad relativa alta y un porcentaje de humedad relativa alto y una temperatura no tan, bueno, alta también, porque eso nos lleva, como vemos aquí en la humedad alta, que la temperatura del punto de rocío que nosotros le definimos como TS es 23,07 grados Celsius. Entonces, tendrías que, yo creo que el punto importante es la humedad. Si tú tienes humedad, de hecho hay muchos artículos publicados donde nosotros también podemos generar humedad, pero estos artículos avientan directamente un flujo húmedo sobre una plaquita con diferentes características a las de nosotros, que sea ataque químico o otro tipo de tratamientos. El flujo va directamente sobre tu placa y aumenta, por lo tanto, la cantidad de agua que tú vas a estar te cosechando. Entonces, la respuesta concreta, humedad alta, temperatura
no mayor que será 30, 40 grados, y entonces vamos a tener una cosecha importante de, este, de agua. Entonces, esa es la respuesta, Gerardo. Está bien, muchas gracias. Y bueno, no veo más preguntas. Bueno, Ajá, si no hay más, pues solamente te pido si sí. quieres dar un comentario final antes de terminar esta plática. No, pues agradecer el espacio, y si me das la oportunidad en un futuro que tengamos más resultados, voy a presentarlos, más completos. Estos son resultados preliminares. Obviamente, mientras más humedad tengas, más la temperatura, vas a requerir menos energía en tu sistema. Que no se confunda cuando tienes un sistema árido. Ahí vas a tener, vas a necesitar muchísimo más energía. Sí, Entonces, no, pues ya comentario final, pues agradecerte, ojalá sea de utilidad estos resultados. Vamos avanzando en este proyecto está creciendo cada vez más porque hay nuevos materiales que nosotros queremos utilizar sobre nuestras plaquitas. Los estudiantes ya están trabajando en ello y pues bueno, cualquier estudiante que se interese, pues que venga. Estamos abiertos también a colaboraciones. Siempre es importante estar colaborando y pues bueno, muchas gracias. está bien, bueno, gracias a ti. Y bueno, por hoy acabamos este seminario. Y bueno, ya lo siguiente le estaremos avisando, ¿no? Cuando se dé, recuérdense que los seminarios son los miércoles a las 5 de la tarde, ¿no?